Muy buenas tardes, compañeros, docente. El día de hoy el tema que vamos a exponer es sobre la educación a distancia. Mi nombre es John Faberto Carruncho López, alumno de primer semestre de Tecnologías de Obras Civiles en la Universidad del Quindío. Para entender un poco el tema, es necesario preguntarnos qué es la educación a distancia, ¿sí? Y la educación a distancia no es más que una modalidad de procesos educativos donde intervienen personas que enseñan y personas que aprenden, y estas personas no se encuentran necesariamente dentro del mismo espacio-tiempo, pueden estar en distintas partes del mundo, y este conocimiento se puede compartir de manera sincrónica o asincrónica. Tiene unas características y son que puede ocurrir donde sea, a la hora que sea, siempre y cuando tenga acceso a internet. La educación a distancia es personalizada, depende de cada aprendiz hacer su cronograma de estudio, de cómo va a hacer sus actividades y asimismo socializar o cumplirlo. Y utiliza las plataformas para el acceso a los contenidos. Podemos ver como en el caso de la Universidad del Quindío tiene la plataforma de aulas virtuales, el MOOC, para que nosotros estemos en contacto con los docentes, tomemos la información que requerimos, presentemos las evaluaciones y demás. En cuanto a cómo se originó, digamos que en el momento cómo se originó hay muchos conceptos, muchas versiones de parte de los historiadores y escritores y demás. Unos dicen que fue en Roma antigua, en Inglaterra, ¿sí? Entre el siglo XVIII y XIX aproximadamente, no hay una fecha exacta. Lo que sí es cierto es que desde sus inicios han querido una igualdad en la repartición del conocimiento, logrando así su propósito social de ofrecer educación a todas las personas sin distinción alguna, de género, de raza, de estrato social, ninguna. En Colombia más o menos se origina en 1970, cuando el gobierno de Belisario invita a las universidades presenciales a implementar la educación superior a distancia. Posterior a esto, en 1981, gracias a la Ley 52 del mismo año, propuso un sistema original que combinó la creación de una universidad oficial de educación a distancia, que en su momento se llamó UNISUR, hoy en día se llama UNAD, ¿sí? Bueno, el tema digamos que lo hablé, y digamos que como por reforzar un poquito, digamos que la evolución de la educación a distancia, digamos que se cree que se inició con la escritura, cuando se aprendió a escribir los jeroglíficos y demás. Entonces, digamos que a raíz también de la creación de la imprenta, pues se puede dar este primer punto de enseñanza por correo, luego la enseñanza multimedia, que fue a través de radios, televisión, luego la enseñanza telemática, ya aquí vemos el computador, disquete, profesores enviaban por correspondencia los disquetes o CDs con la información, el alumno estudiaba y así mismo devolvían la información. Ya con la creación del internet, ya se llama enseñanza e-learning, ya digamos que por medio de campus virtuales, redes sociales, la implementación de los smartphones, tabletas y demás elementos que facilitan este trabajo. Digamos que hay unos criterios que enmarcan la educación a distancia, unos criterios principales, son tres.
entre ellos tenemos los siguientes: separación física pero no comunicativa, como yo lo había explicado anteriormente. Hay separación física, no hay, digamos, el alumno es como en la educación convencional o presencial, que el alumno se ve cara a cara diariamente con el profesor, sino que digamos que la interacción se hace por medio de las plataformas hoy en día. El profesor pone la información en el campus virtual, el alumno revisa la información, estudia, realiza las actividades propuestas por el profesor, las vuelve y las envía a la plataforma, el profesor las revisa. Como podemos ver, digamos que la comunicación sigue, pero ya en forma, pues como lo comentaba en un principio, sincrónica o asincrónica. El segundo, uso y dominio de las plataformas tecnológicas educativas, lo que comentaban pues de las aulas virtuales que hoy en día vemos en la universidad. El docente nos instruye para cómo debemos usarlas y de esta manera responder con las actividades propuestas. El tercer punto es el autoaprendizaje y disciplina, como lo comentaba también. Digamos que cada alumno es responsable de su educación. Un modelo pues de aula invertida que mencionan hoy en día, no es más que el alumno, digamos, tiene disciplina, se organiza para presentar sus trabajos y estar en contacto con el profesor preguntando si hay dudas, que nosotros pues hoy en día lo hacemos, si hay dudas o no hay dudas, y el profesor nos responde, pero digamos que si nosotros no preguntamos, pues el profesor da por hecho que entendimos el tema. O sea, digamos que responsabilidad y disciplina, autoaprendizaje de parte nuestra. Tenemos unas características importantes del rol del estudiante y del docente en la educación a distancia. Digamos que en cuanto al rol del estudiante, podemos precisar que debido a que la educación a distancia centra su atención en el aprendizaje, es conveniente recordar que son los estudiantes hacia quienes están enfocadas las acciones, herramientas, así como la totalidad de la construcción de los ambientes. Aquí se precisa entender que la concepción del aprendizaje, como el aprender, que permite al sujeto utilizar sus propios razonamientos con todo y errores. Así la construcción intelectual será el resultado de la necesidad de resolver una contradicción entre esquemas que conducen a conclusiones opuestas. En esta concepción, lo que se generaliza no son los resultados, sino el procedimiento constructivo que lleva a cabo el estudiante en sus múltiples interacciones con los sujetos y objetos contenidos de aprendizaje. En este sentido, los estudiantes deben de llevar a cabo un proceso sistemático de adaptación y de cambio en sus paradigmas, ya que aquí su aprendizaje no depende de ninguna manera de su asesor, sino que se construye como resultado de sus propias interacciones con otros sujetos, asimismo con los contenidos de aprendizaje y por supuesto con las tecnologías. ¿Sí? En la educación a distancia, otro punto muy importante es que se requieren que los alumnos desarrollen al máximo la totalidad de sus potenciales, sean estas de carácter cognitivo, afectivo y procedimentales. En ese orden de ideas, como digamos que se ha repetido o lo he repetido varias veces, la actividad del alumno se convierte a la vez en una oportunidad para modificar sus percepciones de la realidad, pero también un cambio en cómo concibe el proceso de aprender y las necesarias acciones que eso implica. Por otro lado, el rol del docente
digamos que, hablando un poco del tema, es necesario reconocer en primera medida el papel tan importante que cumple el docente como facilitador de nuestro aprendizaje, ya que este es el que sirve como mediador entre los participantes y el mismo ambiente. Es una parte muy importante que emotiva y está en el sentido, digamos que toda la clase gira o los aprendizajes giran alrededor al interés que en este sentido le ponga este proyecto. Para un autor llamado Piaget, como lo plantea Camus en 1982, debe poseer una autonomía intelectual, social, afectiva y moral, en la que su fin es producir individuos autónomos que sean capaces de respetar la misma autonomía en otras personas. Por tal motivo es necesario mencionar que los maestros o tutores, a través de sus prácticas, deben implementar estrategias que posibiliten en los educandos la responsabilidad y motivación en lo que aprenden por medio de la autonomía. En las páginas 8, Velázquez 10. ¿Sí? En resumidas cuentas, o en otras palabras, el rol del docente no es más que orientar y facilitar individualmente el aprendizaje, guiando al estudiante en el manejo del material que debe conocer. Lo induce a la reflexión crítica y profundización de lo aprendido. Otro punto es que, a pesar de su función aparentemente, desaparece frente a los materiales multimedia de la educación a distancia y juega un papel importante como asesor y consejero en cuanto a las técnicas de estudio, la resolución de consultas y otras dificultades de aprendizaje que pueden presentar los estudiantes. También un punto muy importante y una de las responsabilidades del tutor o docente es la corrección rápida y eficiente de las actividades, evaluando los logros que cada alumno obtiene. ¿Sí? Los docentes deben profundizar en la comprensión del mundo en el que viven, los procesos de cambios tecnológicos y sociales, para tratar de adaptar las instituciones educativas a las condiciones de los nuevos tiempos, para mejorarlas y elevar su calidad. Debe hacer su planificación también académica, poseer el conocimiento adecuado y muy importante, ojo con esto, muy importante, debe tener un conocimiento y habilidades en el manejo de las TIC. ¿Sí? Mantener una comunicación constante y dinámica. La clase no se puede volver monótona, tiene que ser dinámica a través de las actividades sincrónicas y asincrónicas y estimular el trabajo colaborativo. Digamos que es todo lo que tengo para decir sobre la actividad. Me parece muy importante. Muchas gracias por la atención prestada. Espero que sea de su utilidad esta información y que Dios los bendiga.